¿Tienen problemas de lectura de partituras? ¿Se tardan una eternidad cada vez que ven algo nuevo? ¿Y la habilidad de leer y tocar ahí mismo le parece algo absurdamente imposible? Pues espero poder ayudarles con este video. Todo el mecanismo de cómo funciona el proceso de la lectura de la partitura lo podrán ver en el video anterior. Y aquí les voy a mostrar cómo utilizando el preludio de Bach en Do mayor se puede practicar la lectura de la partitura. Ay, y sí, soy Anita May y por medio de este canal apoyo a los músicos, en especial a los pianistas, y trato de entretenerlos para que sientan más pasión por la música. Suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en ver los nuevos videos. Bueno, y ahora a trabajar. La lectura de la partitura. ¿Qué debemos hacer? Debemos pensar más rápido de lo que tocamos. La técnica de leer la partitura se trata de eso, acelerar el proceso analítico, pero al mismo tiempo tocar más despacio. ¿Para qué? Para que los dedos alcancen a reaccionar a lo que has leído. Prácticamente es aprender a pensar en el próximo compás mientras que estás tocando el anterior. Tengo estos acordes. Estoy leyendo este, mientras que lo estoy tocando ya estoy mirando hacia este y sucesivamente. Y este preludio de Bach, que he dado a muchos de mis estudiantes, es un campo perfecto para practicar esta habilidad. Cada compás tiene un acorde que se repite 2 veces a modo de un arpegio. Es perfecto hasta para las personas que apenas están empezando a practicar piano. ¿Se imaginan a Bach componiendo? Escogió un acorde, lo disfrutó, tanto le gustó que decidió repetirlo. Otro acorde, lo disfruta, y así durante 2 páginas, toda la obra con la excepción de los últimos 3 compases. Es una textura muy cómoda, no solamente para tocar, sino para leer a primera vista. Y entonces, ¿qué podemos hacer para sentir mejor la técnica que les había mencionado? Hay muchas maneras de practicarlo teniendo en cuenta ese concepto de la lectura de la partitura. Aquí les va un ejercicio. Lean un acorde. Sosténganlo, mientras que lo sostienen, lean el siguiente. ¿Lo leyeron? Tóquenlo. Miran de una vez al siguiente. Y así sucesivamente. Además de solo leer y tocar las notas, yo siempre insisto que vayan más allá. En esta versión de la partitura de Bruno Mugliolini hay muchas indicaciones. Traten de leer la partitura teniendo en cuenta esos detalles como lo estábamos haciendo. Eso de una vez le agrega una expresión a lo que están haciendo. También, para conseguir un poco más de fluidez, pueden leer el acorde como un arpegio corto. Creo que la idea principal ya es clara y ustedes mismos pueden inventarse sus propios ejercicios usando esta técnica. Su meta debe ser ir quitando poco a poco las pausas entre los compases y así hacerlo más fluido. Así podrán estar leyendo la partitura prácticamente a primera vista, guiándose por sus anotaciones y al mismo tiempo tocando con fluidez.
Espero que después de este video y el trabajo que hicimos con el preludio de Bach entiendan mejor el mecanismo de la lectura de las partituras. No se debe volver algo aburrido en sus prácticas, no se torturen. Al sumar la música, su expresión y el encanto a todas sus prácticas, les saldrá todo mucho más fácil y mucho más interesante.